Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Buenos días, maestro Pax. Aquí desde Ciudad de México, Pax. Pax. Pues bienvenidos, vamos a comenzar esta reunión. Están convocados varios maestros, esperamos que tengan tiempo de poder acompañarnos. De cualquier manera, nosotros vamos a comenzar esta reunión y ya se irán sumando a la misma en esta primera reunión que tenemos. Y si no, se va a quedar grabada se va a quedar grabado en el evento para poder compartirlo y lo miren después. Vamos a ponernos de pie para abrir formalmente la reunión. Siendo las 8 de la mañana, tiempo de Ciudad de México, de este día domingo, cuando el sol se encuentra a 7 grados del signo del Cordero del año 79 de la era del Aquarius, a nombre de la Gran Fraternidad Universal Orden de Aquarius, y con la presencia del sublime maestro avatar, el doctor Cedrés Renaud de la Ferrier, y de todos los maestros ascendidos en la luz del pasado, del presente y del futuro, declaro abiertos los trabajos de esta reunión de instructores de la orden. Pax, hermanos. Pax. Bueno, pues bienvenidos todos. Como les había comentado al respecto en la invitación que les envié para participar en esta reunión, el propósito de la misma no es crear un cuerpo colegiado, tampoco una dirección general administrativa, o un consejo superior o un consejo supremo, ni nada por el estilo. El propósito fundamental de esta reunión es eh, platicar nuestras experiencias, tener un sentido de unión, de fraternidad de nuestra orden y también comunicar, por supuesto, algunas actividades en las que podamos participar, aunque sea a distancia. Y una parte fundamental va a ser invitar o dar ideas o dar alguna propuesta para ir mejorando lógicamente las situaciones del manejo de nuestra orden. La orden del Aquarius es existe una sola orden porque seguimos los lineamientos del Sublime Maestre, el mismo ceremonial, las mismas disciplinas, la misma práctica de yoga, ¿sí? Los mismos estudios, los mismos grados iniciáticos, los mismos emblemas y por supuesto todos los estudios basados en las enseñanzas de él como primer avatar de todos los tiempos que deja un legado escrito. Esta orden de Aquarius pues es inalterable, puesto que trae un mensaje con el pensamiento primordial del Sublime Maestre, que es precisamente la fraternidad humana y la unidad del hombre. La fraternidad humana es en donde todos los seres humanos, independientemente de su posición política, religiosa, cultural, económica o social, pueden participar dentro de este movimiento, y la unidad del hombre se refiere a la integración del individuo en donde tal y como piense, actúe, es decir, que sus tres cuerpos, el físico, el emocional y el mental, estén coordinados en un solo pensamiento, en un solo movimiento. Hay, dentro de esto, pues existe la Gran Fraternidad Universal y hay actualmente casi 20 líneas diferentes, cada una con sus propias ideas, cada uno con sus propios dirigentes y cada uno con sus diferentes modificaciones que pudiera haber de acuerdo al superior de la orden. Pero en esencia, la Gran Fraternidad Universal es eso, ¿verdad? Es donde pueden caber todas las corrientes político y religiosas y todas las corrientes de pensamiento. Eso es precisamente la Gran Fraternidad Universal, la Orden del Acuario.
La orden de Acuarios, pues ya es seguir los lineamientos del avatar de esta era. Entonces, con este propósito he convocado a esta reunión y nos vamos a reunir mensualmente. Yo espero que todos los maestros se hagan presente para así ir aportando. Todos podemos y debemos, es casi una obligación, aportar algo para que beneficie el andar de nuestro movimiento y para que al mismo tiempo pues se pueda puntualmente cumplir con el ideal del sublime maestre, que era precisamente la implantación de un nuevo pensamiento en este gran ciclo religioso, en esta era precesional del Aquarius. ¿Sí? Bueno, pues por mi parte eso es lo que yo les quería comentar. Ahora ustedes tendrán la palabra. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere aportar algo? ¿Quién quiere sumarse a esta iniciativa de aportar ideas para mejorar el buen funcionamiento de nuestra orden? Bueno, ¿se oye? ¿Se me oye? Sí, claro, adelante, maestro Juan Antonio. Pues este domingo pasado tuvimos una experiencia muy interesante. Los, los hermanos de la red nos invitaron a nosotros, a este grupo, a participar en una apuesta de cruz de 4 gurú y 2 atarjat, cosa que nunca se había producido hasta ahora. Estábamos ahí un poco de espaldas, pero se han superado los rifirrafes que pudiera haber entre nosotros por, por, por- por motivo de otras personas, no por nada interno. Y nos invitaron, que fue muy bonito porque en el Arran, en el Domo, donde hemos trabajado todos, pues pudimos estar algunos de este grupo. eh, Estamos hablando ahora mismo con los de la red. Fue muy bonito, muy interesante. Le pido ahora que el honorable gurú Karen intervenga aportando su sentir. Éramos, como yo, creo que éramos más de 200 personas. Había 9 o 10 personas con capa, que aquí eso no se había visto nunca, ¿no? Siempre hemos visto como máximo dos. Era muy, muy interesante, muy bonito, la gente muy contenta. Y de ahí, pues supongo que los pasos siguientes serán hacer la ceremonia allá en el domo, que nos inviten a cámara, en fin, eso el futuro decidirá. Muy a gusto. La hermana Carmen quiere ampliar. ¿Pasa? No, Parece que no habla le así queda. como si estuviera tomando oxígeno, Sí, no, no no, no. hidrógeno. Algo pasó con el micrófono de la ¿Eh? hermana Carmen. Hubo ahí alguna distorsión. Queda Porque, simpático, lo que pasa es que no lo entendemos. sí, sí. Bueno, pues a ver, ahora sí, hermana Carmen, a ver, Vale, ¿me oyen ahora? ahora sí. Sí, Sí, Ahora sí. Bueno, es que como el audio está asociado a mi cámara, en algunas ocasiones, la primera vez que entro, salgo como si fuera una ardillita, salgo así hablando. "Pi, pi, 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 pi". Entonces, Sí. disculpen, pero no era, no era mi intención. Bueno, lo que comentaba era de refutar un poco lo que ha comentado el maestro Juan Antonio. Fue una experiencia muy bonita. Además, uno de los gurús que fue graduado es el padre de mis hijos. Entonces, claro, pues fue mayor la alegría y mayor gozo el poder acompañarlos, a pesar de estar digamos, en trabajos un poco distintos, un poquito diferentes, pero fue un placer poder estar ahí con hermanos de Italia, con hermanos de México que fueron también, con hermanos de diferentes zonas de España y todo el mundo nos recibió con muchísima alegría, ¿no? Habían hermanos y hermanas que hacía mucho tiempo que no veíamos y bueno, fueron todos muy, muy amables, muy contentos, estuvimos pasando allí un día muy agradable. Y como ha dicho Juan Antonio, pues quién sabe qué es lo que nos depara el futuro. Lo que sí que es cierto es que estamos en una época que si nosotros, como GFU,
y como orden no somos capaces de limpiar estas pequeñas diferencias, perezas o lo que sea, y empezamos a respetar que cada grupo tiene una dinámica de trabajo, va a ser muy difícil que podamos ayudar a la humanidad cuando la humanidad no ve que entre nosotros haya hermandad. No sé si me estoy explicando. Entonces, claro, este paso ha sido muy interesante. El hecho de que los hermanos de la red estén cambiando su perspectiva y estén abriendo esa posibilidad y que hermanos de otras líneas también estemos en esa disposición, pues yo creo que es un paso muy importante desde mi punto de vista, ¿no? Y, y bueno, hay una metáfora que me gusta siempre contemplar cuando alguien habla de las líneas y de las ramas y de todo esto, ¿no? Y es que todos los miembros de la Gran Fraternidad Universal nacimos de la misma semilla, que fue las enseñanzas del Maestre. Esa semilla empezó a crecer y dio lugar a un tronco. Pero para que haya frutos de una semilla tienen que haber ramas. Inevitablemente, en un árbol, para que haya un fruto tienen que haber ramas. Y hasta ahora lo que ha ocurrido ha sido que entre las ramas se ha discutido y se ha querido decir, no, esta rama es más importante que la tuya o esta rama tiene la verdad. Y ahora estamos en un momento en el que estamos mirando las diferentes ramas y empezamos a enorgullecernos de los frutos que cada rama está dando, ¿no? Así que, bueno, pues desde mi punto de vista creo que fue una experiencia preciosa y ojalá que se pueda volver a repetir. Sí, muy interesante porque casualmente y referente a esta apertura que está haciendo la red, el maestro Polo Acuña va a participar 8, 9, 10 y 11 de octubre en el ashram interno de Coatepec, Veracruz, precisamente Sí. con la red en el primer Congreso Internacional de Ciencias Sagradas. Ujú. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque pues ya hay una apertura, hay un acercamiento y eso va a ser necesario, ¿no? Porque hemos escuchado críticas de gente ajena a la orden que dice que finalmente la Gran Fraternidad Universal actual no es ni gran porque están separadas por grupitos, ni es fraternidad porque luego no Ya. reconocemos a los hermanos de otras líneas, por decirle así, y ni es universal porque pues finalmente no se ha cumplido el pensamiento, ¿no? Esos son ideas y comentarios de hermanos ajenos a la orden, pero que Sí, si las analizamos, que si las pensamos, pues tienen razón, ¿no? Y yo creo que ya es tiempo de empezar a sanar estas heridas por la separación y trabajar todos juntos sobre un mismo ideal y eso va a ser fabuloso, no solamente claro. para la orden, porque finalmente no es el propósito, sino el propósito fundamental es tratar de llevar la paz a todos los hogares del mundo, ¿no? Eso es Ujú. precisamente, pero bueno, pues qué interesante que pudieron participar y qué bella experiencia, ¿no? Ver a tantos maestros juntos y aunque haya cambios en los rituales de graduación, pues finalmente es exactamente lo mismo, ¿no? El ceremonial es el mismo. Así es. Ujú. Hola, Otro, ¿qué tal? o- Buen o- día a todos. hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Buenos días, cuando son las 2:15 aquí en Canarias, Las Palmas de Gran Canaria. ¿Me escuchan bien? Ah, En España, como que el hay un universo. eco, como que hay un eco. Tal vez tengas dos micrófonos abiertos al mismo tiempo y eso hace que haya un eco. ¿Ahora? Qué bonito. Déjalo así, se te oye muy bonito. Sí. Eh, es que, claro, estamos retransmitiendo para otros mundos también. Claro, claro. Se oye el eco. A ver Sí. si lo arreglo. A ver.
¿Ahora? Pues sigue hablando, pues ya ese eco tendrá algún motivo. ¿Ahora? Ahora. Qué bonito, tío. Queda muy bonito. Ahora. Sí, Para aquel que no quiera cogerlo, que lo coja con el tiempo. Eso es. A ver si puedo eliminar un audio aquí. Vaya, por Dios. Me disculpan. ¿Se me entiende mal? pues No, inténtalo, yo, lánzate y habla y vamos a ver qué pasa. Yo les oigo a ustedes bien. Estoy tratando de quitar un audio. A ver. ¿Ahora? muy interesante a ver, ¿Ahora? Ahora sí, ahora hace eco. ¿qué pasará? Ahora Bienvenido. no se oye. No se oye Ahora que no se nada. oye. Tiene el micrófono apagado. ¿Ahora? Sí. ¿Por qué no intenta una cosa que a mí también me ha pasado, que tenía la voz distorsionada? Salga de la reunión y vuelva a entrar a ver si así de esa manera se le corrige el proceso. A mí Vale. me ha pasado algo parecido, que tenía la voz muy rara también y al entrar de nuevo se ha corregido el audio. Ah, puede ser, claro. A ver, si voy por aquí o voy por allá. ¿Ahora? Muy buenos días, maestro de palabra. Escucho demasiado. ¿Ahora? Pues inténtelo, no, se le sigue oyendo igual. Intente salir de la reunión y vuelva a entrar. Yo creo que de esa forma puede ser que se le corrija. Tal vez estés en un espacio muy cerrado y por eso es que se puede ver rebote de la voz. Vale, voy a salir. ¿Ahora? Sí. ¿Ahora? A ver. A ver, Creo que ya se escuchó bien. sí, Ahora, pero dele. A ver. A ver, ¿Ahora? hable ahora. Ya, Sí, ok. ya. ya se Ahora escucha se oye bien. bien. ¿Mejor? Sí, 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 muy bien, muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Vale. Ahora quieren que les hable Blanca. Buen día a todos. ¿Me escuchan mejor? sí, ya. Disculpen. Es posible que, como tenía el ordenador encendido también, ahora se me oye bien, Muy bien. tranquilo. Muy bien. Ok. Les estaba escuchando. Bueno, buenos días otra vez. Adelante. A Buenos todos. días, buenos Buenos días. días. Buenos días a todos, en cualquier punto del planeta donde se encuentren. Qué bueno que están vivos. Qué bueno. Hoy, mañana no sabemos. Oye, Bueno, lo que cuenta. les estaba escuchando lo que estaban comentando, esa invitación que tuvieron por parte de los hermanos de la red, como ustedes le llaman, o la Gran Fraternidad Universal Línea Solar, lo que era antes en su totalidad, antes de la cantidad
de líneas que hay actualmente. Bueno, es que realmente estamos en estos tiempos en donde o realmente nos proponemos menguar el ego o no hay nada que hacer. Más vale cerrar el kiosco, más vale cerrar el chiringuito, porque como, como decía posiblemente, creo que era en el libro del retiro del maestre Serge Raynaud de la Ferrière, si el maestre pasase por los centros de yoga actualmente, por los centros de yoga de la GFU, no los reconocería. Entonces yo, sinceramente, como esto siempre me ha parecido una especie de alucinación, esto de la división, porque no es ni más ni menos que una división de la propia mente humana, que está desgraciadamente en la mayoría de las ocasiones en permanente conflicto consigo mismo. Y entonces, con ese deseo permanente de querer tener razón, de que yo hago las cosas mejor que tú, o de que yo llevo la verdad y tú no, así se nos va la vida y se nos va la era, que tiene años, pero se nos va. Entonces, yo creo que hay un momento en donde uno tiene que decir, como decimos por aquí, quieta la pacajay, quieta la pacajay, yendo y viniendo. Es decir, uno tiene que parar y dejar de formar parte, dicho esto con todo respeto, de ese estercolero mental que tiene el ser humano. Desgraciadamente no solamente sucede en la Gran Fraternidad Universal. Si yo entré en la GFU allá por el año 77, 78, cuando tuve la oportunidad de conocer al doctor, para mí maestro también, Lucas Jiménez, el doctor Lucas Jiménez, y luego también a Carlos Moisés Michán, que está en la línea del maestro Domingo Díaz Portas. En ningún momento ya yo venía de la Orden Rosacruz Amor y había conocido también y había tenido mucho contacto con ellos y había compartido mucho con la escuela Sivananda y con los constructores de la Ditum. Es decir, solo el nombre me parecía tan mágico, tan bello, la Gran Fraternidad Universal. No le pongamos apellidos, realmente, ni línea solar, ni línea lunar, ni línea vertical, ni línea horizontal. ¡Qué barbaridad! Gran Fraternidad Universal. Insisto, qué bello. Aquello era una inspiración para mí. Y yo que había sido miembro de la Orden de Rosacruz Amor mucho tiempo y alucinaba cómo los miembros, después de los rituales que se hacían, fumaban o se iban a comer carne y pescado y a tomar alcohol, etcétera, etcétera. Yo creo que sinceramente no voy a decir que encontré la tierra prometida, o quizás sí, pero sigo entendiendo que es muy bello el mensaje del maestre de la Ferrière, del maestre, del sublime maestre Serge Raynaud de la Ferrière, y el sublime hermano mayor, y junto con el resto de los discípulos, el maestro Ferris, que tuve oportunidad de conocer antes de desencarnar, o al maestro Mejías. Al único que no conocí personalmente fue al maestro Gil Colmenares, pero sí después al maestro Domingo Díaz Portas, al maestro de Marcelli, Michán, en fin, a Carlos Moisés, a todos, ¿no? Realmente. Hasta que en estos últimos años tuve la suerte de encontrarme también con el maestro Héctor Iglesias, a que de aquí quiero agradecer estas propuestas que hacen para la unidad, porque es que si ya la propia enseñanza del maestre decía y dice, lo que une es verdad, lo que separa es mentira,
Es decir, y entendiendo y comprendiendo que cada uno es un mundo y que cada persona tiene su propio camino y que nadie puede caminar por nadie, pero si nosotros, que se supone que estamos en un trabajo interior, en un trabajo transpersonal de autoconocimiento, no somos capaces de dar ejemplo y acercarnos unos a otros, ¿cómo vamos a pretender que los países se pongan de acuerdo? Pero si ahora mismo hay un conflicto bélico de tres personas que están colgadas mentalmente, es decir, por no decir que son espíritus del bajo astral. Es decir, nosotros realmente creemos en la enseñanza de nuestros maestres, del hermano mayor, del maestro de la Ferrier y de todos los grandes maestros, antes de ellos incluso de Krishnamurti, de Osho, Bhagwan Rasne, de Sivananda, de Vivekananda, de Ramacharaka, de Muktananda. Si realmente creemos o creemos un piquito nada más, o cogemos de cada uno de los maestros lo que nos interesa. Perfecto, somos libres para coger, para tomar, no solamente de los maestros, sino de cada ser humano, lo que nos viene bien y desechar lo que no nos vale o lo que entendemos que a nosotros no nos sienta bien. Por supuesto, el libre albedrío debemos de tenerlo siempre presente. Ahora, me parece maravilloso, pero no me parece una gran noticia, porque lo natural es que los hermanos de la red, de la línea solar, de la Fundación de la Ferrier, de la línea vertical, de cualquier línea, nos juntemos, hablemos y podamos compartir. Lo natural es eso, contra. ¿Qué es eso de que es verdad? Yo lo experimenté cuando llegué a ser en su momento director de la Escuela de Yamines aquí en Las Palmas, cuando había miembros. Ahora no hay nadie aquí en Las Palmas, pero sí es algo que percibí desde un primer instante. Aunque me tocó vivir una época también muy hermosa, es verdad que también era uno más joven y las etapas están para algo y son etapas y cada uno vive el exterior y vive la realidad, pues según la etapa en la que se encuentre y el estado de madurez y de comprensión que tenga. Pero empecé a alucinar cuando en aquel Cumbamela, el maestro Domingo Díaz Porta y el maestro Marcelli empezaron a tener problemas y conflictos. Ahí es verdad que se rompió mucho, ¿no? Pero yo digo, yo, que no era Getul, que no era Gapa, que no era... Era simplemente un simple medio genián, creo, en aquel tiempo, o genián. Yo digo, esto no es natural. Es decir, mi alma, mi corazón me decía que no era natural. Pero claro, el ego siempre quiere ser protagonista. Bueno, ya miramos, ya observamos alrededor de nuestro planeta. Y lo comentaba yo esta semana en un programa de radio que tengo, en donde colaboro en un espacio que se llama Salud Integral. Desgraciadamente, hay tanta gente en este planeta que mira la hora porque nos juntamos hoy, pero ya esta tarde a las 8 de la noche, igual estamos ya separados. ¿Cuántas parejas se están rompiendo permanentemente? Es tremendo, ¿no? Entonces, uno se asombra. Yo he llegado a la conclusión de decir, es que claro, y lo comentaba en el espacio de radio, como nadie aguanta a nadie, pues buscamos a alguien que nos aguante. Como que ya no me aguanto ni a mí mismo realmente. Entonces, al final, yo creo que esto va, sinceramente, más allá del respeto a que cada uno pueda hacer lo que quiera, lo que le apetezca. Y bueno, pensar, sentir y actuar como su conciencia le dicte. Sinceramente, esto va de trabajo interior, que era lo que yo echaba mucho de menos al principio. Porque yo empecé a hacer yoga con un cura hindú, con un brahma, aquí en Las Palmas, a los 17 años.
Y fue algo que me llamó mucho la atención ya en aquel tiempo. De hecho, aquí surgió también una división con los hermanos de Caracas, de Venezuela, y los que entendíamos que, bueno, habíamos conocido la línea solar y no teníamos por qué dividirnos. Y surgió una división también. Claro que de aquel tiempo, de aquellas personas, ya no existe nadie. Es decir, realmente igual el tiempo o el propio karma se encarga de que al final se mantienen o nos mantenemos en un trabajo transpersonal. Insisto, que cada uno es libre de hacer lo que quiera, como si mañana alguien se quiere prostituir. Pero es que nosotros nos hemos estado prostituyendo dentro de la propia gran fraternidad universal, dentro de la propia orden. La falta de amor y la falta de compasión han brillado por su ausencia. Expulsar a hermanos de las escuelas, no dejar entrar a hermanos en algunos ashram, porque pensaban diferente que nosotros. Qué increíble. Por eso el domingo disfrutamos de una experiencia diferente. Y por muy natural que sea, no es habitual. Entonces, la verdad que estuvimos muy a gusto y creo que hacia ahí va, ¿no? Mentalizar, me encanta escucharte porque somos de la misma época y seguramente hemos vivido cosas comunes. También he estado en amor, o sea que... Pero fíjate, yo ya no quiero alimentar más ese rollo. Yo quiero irme a este. Hay que hablarlo, no hay que... Pero yo quiero a este, o sea, ya, ya está. Hay un hermano aquí en Murcia que está resentidísimo con la orden porque la orden hizo no sé qué, no sé cuánto. Y el otro día le pregunté, digo, pues habrá sido gelón por lo menos. Y dice que llegó a medio genial. Y de medio genial dice que tiene unos resentimientos de la orden. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? En fin, eso ya lo traía y seguramente lo proyectaba y hablaba de otra cosa. Podemos mejorar porque alguno de nosotros está mejorando un poquitín, pero sí, estamos en ello. Muchas gracias hermano, me encanta escucharte. Gracias a ti, gracias a ustedes. A mí me da tristeza, honestamente lo digo, más allá de que al final los acontecimientos y la realidad es tal cual es y uno tiene que aceptarla. Pero sinceramente creo que no debemos de olvidar la esencia. La esencia es la unidad. Es que incluso simplemente es el ABC. Uno estudia el yoga, el yama, el niyama, los elementos del yoga, el pranayama, el pratyahara, el dharana, el dhyana, samadhi. Es decir, ¿qué es el samadhi? Ni más ni menos que una experiencia de unidad, de amor, de compasión máxima. Pero por favor, ¿a dónde vamos? ¿Pero qué es lo que pretendemos? Por eso, por supuesto, sí creo que en donde tenemos que hacer hincapié, tengamos el grado que tengamos, es en el trabajo interior, en el trabajo transpersonal. Basta ya, hombre. Hay un momento en la vida de cada uno de nosotros en donde uno no puede, ni quiere, ni debe permitir que el mal siga frecuentando a nuestro lado. Claro. Porque además el mal se va envalentonando en la medida en que tú le das opciones, le das tus posibilidades. Y al final no deja de ser ni más ni menos que un estado de la mente. Tenemos que intentar sacar de raíz esa ira, esa rabia, ese resentimiento, ese odio que tenemos, incluso que traemos antes de entrar a la gran fraternidad universal. Que a fin de cuentas cada uno trae su propio saco, más lleno, menos lleno, pero hay que hacer un esfuerzo. El amor y la compasión es lo que nos va a permitir incluso tener una buena experiencia
de muerte, porque tenemos que aprender a vivir para aprender a morir, porque si vivimos en ese estado de ira, de resentimiento, de odio, de que yo soy mejor que tú o que tú eres menor que yo o menos que yo, ¿qué experiencia de muerte vamos a tener? Entonces, eh, Bueno, posiblemente sean pruebas que hemos tenido que vivir y experimentar para un poco también separar el trigo de la paja. claro, claro, claro. A ver, yo conforme lo estaba viendo, estaba remitiéndome a mi época de cuando yo era, pues, beso medio genial, genial, incluso en las primeras etapas del getulado, ¿no? Y, y yo en aquel momento yo no era consciente de muchas cosas que ahora sí soy consciente. Por lo tanto, actuaba según yo creía que las cosas debían de ser o tenían que ser, ¿no? La única línea que nosotros conocimos era la del maestro Estrada, aquí en España. Al principio, estoy hablando de hace muchos años, de hace a lo mejor 30, 40, 50 años. Pero claro, conforme vas avanzando y vas haciendo un trabajo personal, te das cuenta de que hay muchas más personas en el mundo que están haciendo una labor similar y que también son gran fraternidad universal. Y eso te hace cambiar la perspectiva, sobre todo cuando tienes contacto con el mundo exterior. Mirar, yo creo que muchas personas que se encierran en que la línea en la que ellos están es la verdadera y es la única que realmente está cumpliendo con los dictados de la tradición iniciática, suelen ser personas, no quiero generalizar, pero suelen ser personas que no han tenido contacto con otros grupos humanos y que se han quedado en la gran fraternidad universal y en la orden como única vía de desarrollo espiritual. Entonces, al no tener contraste con otros seres humanos, con otros grupos espirituales, tienen una visión muy parcial de lo que es la verdadera gran fraternidad universal. Todos los que estamos aquí presentes, seguro que hemos experimentado esa sensación de falta de coherencia en algunas personas que dices, ¿cómo es posible que un iniciado o una iniciada actúe de esta manera cuando en el mundo, digamos, profano, el que está fuera de la orden, las personas no harían esto? ¿Cuántas veces lo hemos vivido? Cosas que se han hecho con maestros, de cambiarles la cerradura para que no den la ceremonia en la casa sede y tenerla que dar en el parque porque no tenían local para darla. Eso yo lo he vivido, lo he visto, de sacar a un maestro que está en un arran para dar para el Kumbamela, o sea, para el amarre del sol, y que lo dé un gelón porque el maestro de turno dijo que no, que este maestro no podía estar. ¿Me entienden lo que quiero decir? O sea, son momentos en los que nuestra propia limitación nos hace creer que la orden en la que estamos es la única y verdadera. Y eso cambia con el tiempo. Primero cambia conforme vamos madurando como seres humanos y sobre todo en personas que hemos tenido la oportunidad de conectar con otros grupos espirituales. Como ha dicho bien, ¿no? Por Rosacruces, masones. Yo, por ejemplo, he estado muy en contacto con la energía de Avalon, con teología feminista, con muchas cosas, con muchos grupos en donde al final te das cuenta de que la verdad es tan grande que nosotros como institución somos incapaces de abarcarla por completo. Por lo tanto, hemos de ser respetuosos y si realmente como maestros y maestras creemos que todos somos fractales de la divinidad y que la divinidad se expresa a través de cada uno de nosotros, ¿dónde está la pelea? ¿Dónde está la duda? O sea, yo puedo aprender más o puedo aprender menos de otra persona. Me puede inspirar más o me puede inspirar menos, pero nunca lo voy a invalidar porque yo sé que la divinidad se está expresando a través de esa persona o a través de ese grupo o a través de esa línea. Y eso quiere decir que es que necesitamos madurar nosotros como seres humanos para darnos cuenta de estas cosas.
Y lo que está ocurriendo ahora mismo en la red es que muchas de las personas que han alcanzado el cuarto grado, tercer, cuarto grado, ya han hecho ese trabajo de maduración y se van dando cuenta de la necesidad de acercamiento, igual que estamos nosotros, han llegado a las mismas conclusiones. Lo que ocurre, yo en una ocasión hablé con, bueno, en aquel momento él era gelón, ahora ya es gurú, y él me dijo, dice, sí, sí, queremos abrirnos, queremos conectar, pero el problema es que todavía no hemos sabido cómo hacerlo. O sea, ellos quieren, están en la disposición, pero no saben cómo provocar o cómo favorecer ese acercamiento. Entonces es muy interesante que nosotros, los que no estamos en la red, por ejemplo, pues que estemos abiertos a recibir este tipo de invitaciones y hacer este tipo de acercamiento desde el corazón para que fluya la forma de hacerlo, para que el cómo pueda surgir de forma muy espontánea y muy natural. Y yo creo que aquí en Murcia pues se ha dado un gran paso. ¿Se podrán dar más pasos? Seguro que sí, pero ya se ha dado un gran paso, ¿no? Así que, bueno, pues un poco en la línea que comentaba, ¿no? El maestro de Canarias. Es que no sé cómo se llama, porque es que algunos, como no tienen el nombre puesto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mi nombre es Bienvenida. Lo comentaba el otro día. Bienvenido, Ah, bienvenida. bienvenido, vale, disculpa. Por Es el que como inglés. pone Buda Real, pues no sabía por qué. Perdón. Buda sabía que no Bienvenido. se llamaba. Welcome. Bienvenue en francés. Welcome en alemán. Benvingut en catalán. Y welcome en inglés. Inglés. Bueno, Benvinho en pues portugués. O como dice Miguel Ríos en su canción. Bienvenidos, amigos de rock and roll. Bueno, pues eso, yo ya no digo nada más, que ya me he extendido demasiado, pero quería expresarlo, ¿no? Que no es cuestión de quejarnos o de ponerle el acento a cómo estábamos hace 20 años, porque hace 20 años ni siquiera nosotros estábamos maduros quizás como para darnos cuenta de estas cosas. Pero ahora los tiempos han cambiado, ahora es cuando se está produciendo ese acercamiento, entonces tenemos que estar atentos, porque es ahora cuando se está produciendo, no fue hace 20 años. Hace 20, 30 años, supongo que lo que ocurrió tuvo que ocurrir para que cada línea tuviera su identidad y se afianzara, digamos, en su forma de trabajar. Pero ahora llega el momento de compartir y de abrirnos a escuchar a otros hermanos y a otras hermanas que tienen experiencia y de ahí, si hay alguna experiencia que a nosotros nos sirve, poderla incorporar. Y si hay algo que no nos sirve, pues lo dejamos pasar simplemente, sin ninguna acritud, ¿no? Entonces yo creo que ahora es el tiempo. Estamos ya en unos tiempos muy interesantes y hemos de aprovechar todas las oportunidades que nos brinde la vida, ¿no? Que dice el maestro Enrique Alcántara. Muy buenas a todos. Si me escuchan el audio, Se ¿me te oye escuchan? mal. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Buenos días, un saludo a todos. Yo creo que la conexión, que tiene Espero una conexión a internet floja. Débil, puede ser. Te escuchamos mal, Enrique. estoy escribiendo texto. Yo no le entiendo ni papa. A ver. Blanca, 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 que no tiene. Blanca. Aquí estoy. A ver, Blanca, que tú llevas más años que el maestro de la Ferriere en la FU. ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, pues mi nombre es Blanca Amparo Cruz Soto, para servirles a todos. Yo vivo, bueno, nací en Jalapa, Veracruz.
es el estado, Jalapa es la capital del estado de Veracruz y estamos a 15 minutos de Coatepec. Ya desde hace muchos años, más de 30 años, vivimos en Coatepec, ¿sí? Para nosotros fue muy difícil lo que ocurrió cuando la ruptura que se dio, y perdónenme que diga yo nombres, con el maestro José Marcellinoli, que por cierto, bueno, él fue quien me honorificó como Gecnián. Después de eso, yo todavía estuve años y ya casi iba yo a estar, pues como eh, para ser miembro de la escuela de GETULS, ¿sí? Pero vino la ruptura que fue terrible. Nos empezaron a tratar bastante mal nuestros propios directores. Por ejemplo, todas las cartas, los estudios del venerable Satarhat Domingo Díaz Porta, nos los escondían a todas las escuelas, ¿sí? Mm, pues, ¿qué decirles? Que, por ejemplo, acá en el ashram de Coatepec, a gente como todos los hermanos Michan, como por ejemplo, a personas como el padre de nuestro venerable Satarhat, Héctor Iglesias, por ejemplo, una persona así de esa altura, que siempre estaban listos al servicio, ¿sí? Al servicio incondicional, ¿sí? Les cerraban las puertas, los trataban mal, ¿sí? Personas que dieron, no estamos hablando de una cuestión nada más monetaria, ni de comprar para que a mí me den mi cruz, porque nosotros aprendimos muy claramente del hermano mayor, del sublime hermano mayor, que una cruz se trabaja antes de que te la den, ¿sí? Y que después sigue ese servicio incondicional hacia los demás y que te va a hacer bien a ti, ¿sí? Eh, bueno, muchos hermanos se salieron, muchísimos, fue algo tremendo, terrible. Teníamos nosotros 3 restaurantes vegetarianos en Jalapa. Teníamos tiendas de alimentos naturistas, teníamos 2 lugares para hacer yoga allá en Jalapa, muy bien llevados siempre, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, desde Yamines teníamos que ir por lo menos 3 veces a practicar yoga ahí al instituto y que te vieran, ¿sí? Yo no estaba buscando cuando iba a ver quién me ve, a ver quién me ve de los hermanos de cruces superiores. No, yo iba a lo que iba. Yo tenía mucho que hacer, ¿sí? Iba yo a lo que iba, a practicar mis disciplinas. 3 veces yoga, por lo menos una vez a clase de meditación, ¿sí? Debíamos de ir los sábados al círculo de instructores, otro día en la semana a consejo, ¿sí? Otro día en la semana a aprender astrología, ¿sí? Y aparte, por lo menos, teníamos que dar una clase de yoga, ¿sí? Y por supuesto participábamos cuando fuera necesario y de todo corazón. Cuando hacíamos buffets vegetarianos, era un trabajal, pero precioso,
precioso, bienvenido y hermanos. En serio, ¿sabe por qué? Porque llevábamos nosotros en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros actos, eh, todo lo que habíamos leído en, pues en los grandes mensajes. Inicialmente eso era lo que estudiábamos en Yamines. Primero, los grandes mensajes y el Kibalión, ¿sí? Y teníamos tareas bien fundamentales y nada de que llegara sin leer, ¿eh? Porque te hacían preguntas, o sea, y era una cosa tuya y cumplías. Los hermanos cumplían, fíjate. Este, y bueno, ya cuando nosotros pasamos a Mediogecnián, y que ya teníamos otra palabra más, ¿verdad? Clave, otra palabra clave, pues eh, síguele, ¿no? Pues, ¿en qué no estaba, por ejemplo, muchos hermanos estaban en muchas cosas? Por ejemplo, los hermanos están en muchas cosas. ¿Quién sabe qué más está oyendo? Bueno, pues resulta que, por ejemplo, yo en qué no estaba metida, bienvenido, hablando yo de mí, ¿no? Porque pues otros hermanos estaban en otras cosas también, un poco más. Por ejemplo, había quien estaba mucho más en astrología, ¿no? Y antes no había, computadoras ni laptops, no podía sacar todo eso, pues en los programas que hoy hay. No, tenías que usar las efemérides, las tablas de logaritmos, etcétera, ¿no? Y Rápido. bueno, pues unos estaban muy abocados a eso, pero por ejemplo, yo estaba muy abocada, a dar mis clases de parto natural consciente, que a mí me enseñó la primera esposa del maestro, Shaya Michan, Eva Michan. Y yo todavía está sin novio, ¿eh? Yo porque vi un parto terrible y yo dije, no, yo el día que, si Dios me manda hijos y cuando me case, yo no quiero tener a mis hijos mal. Y entonces empecé aún sin novio y sin nada ni nadie a aprender a hacer, cómo se hacía el parto natural, a dar clases de parto natural consciente. Y terminé hasta yendo a, a los partos de mis alumnas. Fue muy bello. Y también estaba yo en los caris, estaba yo en todo, en todo. Para mí fue, para, para mí fue terrible esa ruptura. Pero bueno, nos pasamos nosotros ese tiempo aparentemente libre con el maestro Domingo Díaz Porta a maíz y seguimos nuestras disciplinas, ¿sí? También aparte, pues eh, bendito sea Dios el día que yo entré a Facebook y vi que había en Veracruz, en el puerto, algo sobre matemáticas sagradas con el maestro, el venerable Satarhat Paul Frank. Y yo me puse en contacto. Fue la primera persona con quien me puse en contacto, con el venerable Satarhat Héctor Iglesias. Él fue mi salvación junto con el maestro Paul Frank. Él me comentó, le digo, oiga, es que yo acabo de ir al ashram, me han tratado mal, se dieron cuenta que yo era del hermano, cuando estaba el hermano mayor, me trataron muy mal, y es verdad. Y además un vacío del hermano mayor terrible en aquellos días que yo fui, ¿verdad? Espero que ahorita sea diferente. No he vuelto a ir, la verdad. Y dije, no, hombre, aquí ya.
Sí, vaya, no hay que, ¿no? Más que como que llegan muchos camiones, autobuses con hermanos de otros lugares, pero de aquí de Coatepec no hay, de Jalapa no hay, uno que otro, llegan de fuera. Pero bueno, es como dice la hermana, que no sé su nombre, ojalá y nos lo diga, para tenerla a ella anotada y presente, porque es una persona, al igual que todos ustedes, muy bien puesta, muy bien parada pues en todo esto, ¿verdad? De la misión del Aquarius, pues, que ahorita nosotros ya no tenemos que estar mirando ese pasado y como tú dijiste también, bienvenido. No, si vamos a anteponer el ego, estamos mal. Nosotros tenemos que trabajar, ¿sí? Tenemos que misionar. ¿Por qué? Porque el sendero que es el sendero no es el sendero cualquiera, ¿verdad? No es cualquier sendero. Tenemos que hacer a un lado, este, pues, aquellos enojos o lo que sea, ¿no? No hay de otra. Y así debe de ser porque nuestro corazón, nuestras emociones son, que las emociones son canijas, son terribles. Eh, no, tenemos que hacer pues lo mejor que podamos. Y bueno, yo sé que tengo una misión que cumplir, eh, maestro Héctor, y tengo que cumplirla ya, ya, y tengo que hacerlo, ¿sí? Este, mm, Son muy importantes eh, los institutos de yoga, porque ahí es donde uno ve a las personas, las invita a uno a la escuela de yamines, porque los yamines son la base de todo. Todos fuimos yamines y toda la GPU está ahí puesta sobre los yamines, sí, son nuestra base. Y ya luego hacia arriba, pero tiene que seguir habiendo yamines y para eso tiene que seguir habiendo un servicio verdadero, creo yo. Y pues que yo aquí estoy al servicio de todo y pues eso nada más. Gracias, muchas gracias. Muy buenos días. ¿Sí me escuchan ahora bien? Ahora Sí, sí. maestro. Maestros, con todo respeto, maestra, maestros, mi nombre es Enrique Alcántara Valvanera y soy discípulo de nuestro muy querido hermano Satarjat, Héctor Joel Iglesias. De hecho, con toda una tradición de la familia Iglesias, eh, que de hecho sus tíos pues fueron fundadores de la GFU. Ustedes conocen su historia, igual la familia en todos aspectos del hermano. Mi presencia se debe a la invitación del hermano Héctor. ¿Sí me escucha, hermano Héctor? Sí, muy agradablemente Sí, esta, adelante. Sí, sí, te escucho, adelante. gracias. Muy agradablemente es escucharlos a todos porque voy a tratar de ocupar una, una situación de vida que en el Oriente se maneja. La edad en el Oriente es muy venerada y muy realmente pues respetada con el tema de hasta en el nombre se le dice san a una persona en el nombre por el alto respeto que significa no una edad de tiempo, sino una edad de experiencia en este plano terrestre y sobre todo yo lo interpreto
como esa gran oportunidad, como dijo la hermana Carmen Paz, de ser en esta vida portadores de una oportunidad de reconocer cómo la divinidad se manifiesta en toda la humanidad. El tema de la situación del septum, en la gran diferencia de la abundancia del universo, se manifiesta ese septum. Eh, no es tratar de decir alguien está en un grado o en otro grado, sino más bien en el desarrollo de una conciencia de que hay veces que una persona que va naciendo, que está en la, digamos que en la virtud de la experiencia de la naturaleza que le va dando esas experiencias, aunque vaya naciendo, ahí mismo se está dando un estado de conciencia superior. Y a veces los que estamos ya en una edad y que vivimos muchas cosas, pues no es que estemos mal, pero el nacer nos lleva a ese estado y no por no haber vivido alguna situación, pues carecemos de una conciencia o de un grado superior. Simplemente no nos tocó vivir eso y tal vez nunca lo vivamos. Y eso yo he visto que en los colegios, en las escuelas, pues a veces no se considera. Hay líneas de trabajo en la humanidad que no tienen para nada otro tipo de situaciones. Ni siquiera en la mente están contempladas como una visión mm, de que se dé para alguien. Y sabemos que el sendero es individual, que la vida misma es individual. Entonces, no podríamos decir que alguien tenga o no tenga un estado de conciencia porque nunca va a vivir esa experiencia. O si la llegáramos a tener, que se dice que en algún día, en alguna reencarnación la pudiéramos tener, pues será en otro tiempo y espacio, pero no en una comparación de que en este mismo momento alguien que no conozca algo porque no lo vivió, carezca de conciencia de alguien que diga yo ya lo viví. Sería que el dolor, cuando nos inician en las logias, que el dolor y lo amargo o el dulzor tiene sus grados también. Entonces, ¿qué tanto dulzor o qué tanta amargura? Más bien no nos ponemos en los extremos, nos ponemos en la situación de que el, ni siquiera es el que pase una prueba porque diga lo logré, sino más bien es el mundo es de adaptarse a no es resiliencia por resistir, sino es resiliencia por superarse a sí mismo y por tratar de siempre levantarse, como lo hizo el maestre Yeshua, que dijo, levántate una, dos y tres veces de cada experiencia de tu vida. Si yo no tengo otras experiencias, pues tampoco voy a forzarlas, no voy a tratar de que viva yo algo que no lo pueda vivir porque sería ilógico en la vida. Creo que los estados de conciencia, me ha tocado estar en ciertas logias donde el candidato se es cuestionado y a veces no contestamos las respuestas de la liturgia y contestamos lo que tenemos, lo que sabemos, lo que somos, pero después cuando se abre la luz, cuando se nos da un criterio distinto, una enseñanza distinta, pues ampliamos nuestro panorama. Y eso es la vida, siempre aprender, siempre aprender. Creo que el estadio no es fijo, sino es una situación de siempre, lo que varía en la vida es que hay muchas circunstancias, muchos detalles, no diría yo fenómenos, sino más bien situaciones que se van a dar y a veces los mismos procedimientos no tienen ni siquiera el mismo matiz. Yo he conocido y agradezco a la vida, a la divinidad creadora, que los primeros pasos que uno da, los da pues con mis padres primeramente y con hermanos que me recuerdo al tiempo cuando conocí a la familia Iglesias, a su mamá, en una línea espiritualista y a otras personas. Y cuando uno desde joven nace en esta cultura de conciencia,
pues al menos va uno un poquito más avanzado, en otros que no lo tienen. Pero he tenido que ir a lo que se llama campo, referido al campo como la vida misma de, como dijo la otra maestra, otras líneas de trabajo, otros pensamientos, pero creo que lo que vale es que el mismo humano quiere superarse y el mismo humano quiere encontrar algo de luz que uno le llama encontrarse a sí mismo, encontrar a la divinidad. Y en eso radica pues lo principal de todas las líneas o de todas las situaciones. Encontrarse a sí mismo, encontrar aquello superior y llegar a una hermandad. No es utópico, sino es factible. Es esto mismo, aquí me aparece, por ejemplo, estamos conviviendo ciertos hermanos y con eso ya es la ley del conjunto de conjuntos. Una pequeña célula aquí mismo en el internet, en estos momentos se da en otro lugar, en otro lugar, en otro lugar. Y ese es el espíritu, tratar de unirse, tratar de hacer algo en bien, tratar de dar un buen mensaje, un buen abrazo en la palabra, un buen abrazo en el sentimiento. Y yo trataría pues de agradecerles a todos. eh, mm, Quisiera yo decirle muchas cosas a todos, porque aunque es la primera vez que los conozco, sé que su vida ha estado entregada a la tarea pues, de convivir con la gran cantidad de hermanos en su punto de trabajo, pues su punto geométrico. No sé cuántos hayan sido, no sé cuántos vengan, pero al saber que están ustedes, ya con eso motiva y alegra el alma como para seguir adelante. Ay, maestro, qué bonitas palabras. De verdad yo lo felicito mucho. ¿Sí me escucha? Perdón. Sí, se escucha bien, Blanquita. Sí, claro, sí. Sí, yo lo felicito mucho porque, bueno, yo he tomado algunos cursos que, bendito sea Dios, he podido llevar como manos que curan, etcétera, y que pues los espiritualistas trinitarios marianos han dado. Muy sinceramente, este es toda una enseñanza de sencillez, de amor, de espiritualidad, porque uno tiene que dar lo mejor de sí mismo y despojarnos de muchas cosas, ¿no? Yo hablo por mí, pero yo sé que ustedes, los trinitarios marianos, eh, pues curan. Eso mismo hacía Jesús el Cristo. Eso mismo también ha hecho nuestro venerable maestre Avatar, y también el hermano mayor. A él yo lo vi curar, maestro Iglesias y hermanos. Y entonces nosotros, pues nos tenemos que curar a nosotros mismos, ¿verdad? También, estar lo mejor que podamos para poder dar lo que tenemos, ¿no? Lo mejor que tengamos. Pero sí, qué bellas palabras. Y pues yo creo que ese es un camino que debe de ser conjunto a, pues, a nuestra labor en esta misión de la GFU y de la Suprema Orden del Aquarius también. Gracias. Pues muy interesante la participación de todos con sus experiencias de vida y su recorrer por la Orden del Aquarius. Y van a ser unas reuniones mensuales con un propósito también de aportar algo. En esta ocasión, el maestro Juan Antonio quiere proponernos un trabajo en conjunto sobre el ceremonial
cósmico. Vamos a escucharlo a ver cuál es su propuesta y qué es lo que nos quiere comentar. Sí. Bueno, hay una forma de trabajar. Se llama trabajo aprendizaje colaborativo, es decir, en el cual se crean grupos afines por el tema que los une y trabajan todos aportando su experiencia y su saber, no su opinión. Opinar, opinamos todos de todo, ¿no? No, sino sobre ese tema en cuestión. Claro, yo creo que, o yo entendí así, creo que había una reunión de grupo de gurú, Sachela y Satarjat, ¿cierto? Porque Sí, claro, lo van a entender enseguida, que no es discriminar a nadie, sino simplemente que en este caso el tema que se proponía era la elaboración y ampliación y mejora y enriquecimiento de el devocionario o la guía de la ceremonia que realizamos los gurús a partir del cuarto grado. Por lo tanto, el tema está circunscrito a personas que son oficiantes, ¿verdad?, de la ceremonia. Me ha parecido ver algún emblema que no era de gurú, ¿cierto? En este grupo hay personas que no son gurú. bueno, aquí he hablado con el maestro Paul Acuña y al respecto, he hecho la invitación en el grupo de la Orden del Aquarius. Hay 18 maestros entre gurús, Chela y Sadarhats, a los cuales todos se les ha invitado, pero como están tan acostumbrados de no participar en este tipo de reuniones, hemos notado que les ha costado un poco de trabajo venir a esta reunión, pero se incorporarán seguramente, ¿sí? Por eso, La hermana Blanca Amparo, el hermano Enrique Alcántara y el hermano Bienvenido Areciba desde Canarias, han sido exaltados para en el cónclave de Ajats que se va a celebrar en México en septiembre, sean graduados como gurús, y el maestro Paul ha pedido que se incorporen este tipo de reuniones precisamente para irse enterando acerca del mecanismo de ser maestros, ¿no? Entonces, ellos están ya en este proceso, son hermanos con muchos años en la orden y claro, todo está perfectamente así. me parece correctísimo, ¿no? Simplemente lo quería aclarar porque entiende que el tema, ¿verdad? Hermano, bienvenido y demás, pues el tema es que queremos escribir, o yo propongo que escribamos un libro que se llame algo así como Ceremonial Cósmico en la Era de Aquarius, y que lo escribamos entre todos. Yo soy escritor, he publicado varios libros y uno de ellos que pensé en su momento era este, ¿no? Pero después he pensado, ¿qué hago yo solo escribiendo sobre algo que nos compete a un montón de personas, ¿no? Entonces, pues efectivamente, todas aquellas personas, en este caso me parece muy bien que Gerón ya ha propuesto para Gurú, pues se incorporen, claro, perfecto, ¿no? Si no vamos a revelar ningún secreto ni nada por el estilo. Pero esta es la idea, ¿no? No sé cómo les llega a ustedes. Imagínense que una hermana dice, uy, pues yo voy a investigar por qué las flores blancas y flores rojas y por qué que sean claveles y no sean margaritas, ¿no? Hay razones para las cosas, ¿no? Dicho así parece una superficialidad, pero no me refiero a algo superficial, me refiero a muchas más cosas. Por ejemplo, les comparto algo muy sencillo. ¿Recuerdan? Hablo para los gurús que ya lo practican y para los que están escuchando y están en ciernes para que lo reflexionen. ¿Recuerdan On Tap Sat? On Tat Sat. El otro día en la ceremonia que les dije de Narra, el venerable Sedajai hizo así. Om Tat Sat. Era como una cosa de jugando. No era real. No había mucha fuerza puesta en eso. No es una crítica, para que entiendan de qué quiero proponer investigar. Observen la diferencia. Tampoco es que lo voy a hacer yo ahora un espectáculo, pero Juan Antonio, no se te ve lo de los, no se te ve el explico. mudra. El mudra, Nana Yoga, mudra negativo o femenino, es con las yemas se tocan. Esto tiene una fuerza muy pequeña. Pai, Sat. En realidad es el mudra positiva, Nana Yoga positivo, es
Haciendo así, esto se fuerza, va creando como una acumulación de energía. Cuanto más rápido está, más fuerte está. Se dice Om Tat Sat, Sat. O sea, Sí, es tremendo, es una cosa, una fuerza. No se queden con lo espectacular porque yo que soy un poco cirquense, pero sí la idea, ¿no? O por ejemplo, pues otras cosas, ¿no? Recuerdo que el maestro Machi decía, Om, ¿no? ¿Cómo santo, era? santo, No, santo, no, no, santo. dale, así es, santo. Santo, santo, santo. Es lo mismo, o sea, son gestos que están bonitos, pero no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo si no lo estudiamos a fondo. Y luego, para simplemente una aportación, esto lo comenté con el Álvarez Trajar por Acuña, o más bien él lo comentó conmigo, porque me dijo, dice, ¿qué te parece, hermano, esto? Decimos mucho así sea cuando. Un mago no dice así sea, un mago dice así es. Esto creo que era Getúlio y se lo comenté al maestro Marcelli. Y dice, maestro, ¿por qué no decimos así es? Y me dice, me dejó cortadísimo, ¿no? Porque me dijo, hombre, si usted lo puede sostener, no es que yo lo pueda sostener, si yo soy Getúlio, el que lo tiene que sostener es usted, pero que en cualquier caso la sugerencia por lo menos vamos a meditarla, ¿no? Efectivamente, al año siguiente, cuando volvió de gira, dijo, en este caso dividió la oración y dijo, aquí es así sea y aquí es así es. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? No, se hace tu voluntad aquí y ahora. Sé que resulta un poco fuerte, pero piénsenlo despacio. Bueno, hay muchas cosas bonitas que podemos investigar. Yo soy un estudioso, un investigador, me encanta saber de lo que estoy hablando. Durante años tuve el encargo de ir explicando por todos los lugares de España, en las escuelas iniciáticas, por qué se ponía el mantel blanco para hacer la reunión de la escuela, o sí, cosas así, ¿no? Porque al principio no había nadie que nos la explicara, ¿no? Los pocos maestros que había los tenían ustedes allí en México y aquí no teníamos ninguno. Entonces, poco a poco, pues hemos visto que las cosas tienen su sentido, su explicación y su razón de ser. Por eso propongo, y el maestro, el venerable maestro Héctor Iglesias y el maestro Cuña y otros, son los maestros veteranos, no los que somos maestrillos de última generación, pues vean la conveniencia o no de hacer este estudio, pero yo creo que puede ser interesante que sepamos por qué hacemos las cosas y cómo hacerlas mejor, porque al saber el fundamento es cuando se puede hacer estas cosas que le estoy diciendo, ¿no? Bien, esto es todo de momento, simplemente es la propuesta. Sí me gustaría un feedback, ¿no? ¿Qué les parece el tema? ¿Les llama la atención? ¿Les parece necesario? ¿Cómo le llega? Hermano, bienvenido. Sí, yo creo que todo lo que sea aportar eh, es positivo, porque, bueno, cada uno es riqueza. Somos un mundo, pero cada uno tiene una riqueza también desde su experiencia, desde su trabajo transpersonal. Eh, en los pequeños detalles también se muestra mm, la belleza y la realidad. Entonces, mm, yo creo que sí, la aportación y, y que después en un entente común, pues de alguna manera se pueda mejorar eh, mm, lo que es en sí eh, el ritual, aunque yo creo que casi de manera inconsciente, eh, porque además lo he experimentado, digo, fíjense que casi sin querer mm, uno está haciendo su antenaje, en mi caso a diario, y, y añades un detalle que a veces dices tú, ¿y por qué sale esto? Y a veces incluso a mí me ha dado la gana de pensar contra, pues
te llega la inspiración y bueno, que no está de más. Pero sí es bueno tener esa referencia. Y además, a medida que va avanzando la era, ya estamos en unos cuantos grados, muy al principio todavía, pero sí sería conveniente sí, tener esas cosas claras y sobre todo después de la experiencia que uno pueda tener de ya varios años impartiendo lo que es la ceremonia, en el caso de los maestros, o el antenaje, en el caso de los que no hemos tenido todavía la oportunidad de vivir ese grado, pues bueno, pero que de alguna manera, realizando el antenaje, sí ha tenido la posibilidad de vivir la ceremonia con diferentes maestros. Y entonces, pues, siempre, por lo menos, es bueno mm, tener esa aportación. Algo que es importante, me parece a mí, la actitud. El otro día les comparto una experiencia. Vinieron, bueno, el otro día, justamente hoy, mañana, en estos días de Semana Santa, estuvieron dos amigos, vamos, dos amigos personales aquí en casa. Uno trabaja en la radio y otro es también docente como yo, que trabaja para la Consejería de Educación. Uno de ellos sí ha hecho yoga conmigo, fue alumno mío de yoga hace años y bueno, después hemos mantenido una amistad y los invité a almorzar aquí a casa. Claro, yo creo que es importante que uno no tenga que justificarse con nada. La importancia y, creo yo, el valor de ser uno mismo en cada momento de su vida, sin ofender, sin dañar, sin perjudicar a nadie. Yo tengo por costumbre, desde hace muchos años, desde que tengo esta casa, que la gente se descalce cuando llega a casa. Evidentemente, el que quiera venir a mi casa, a mi templo, para mí, mi templo, mi ashram, pues tiene que cumplir las normas que yo tengo. Y si no, pues no pasa nada, que no venga, no pasa nada. Por eso no vamos a dejar de ser amigos. Pero en mi casa hay unas normas. Qué Vale, hermoso, perdón, bienvenido. Qué hermoso que hayas dicho que tu hogar, tu casa, es un ashram. Eso es bellísimo. Eso deberíamos de hacerlo. Todos, absolutamente todos. Yo creo que sí. ¿Cómo no? Qué bonito. Gracias, Blanca. Realmente es que yo sí entiendo que más allá de los los ashram que puedan haber en algún lugar de la ciudad, a las afueras de la ciudad, si cada uno de nosotros tenemos nuestro propio espacio y de alguna manera lo sentimos como nuestro templo, como nuestro ashram, pues yo creo que lo que hace a medida, es decir, en la propia era del Acuario, es expandir esa energía, ¿no? Esa vibración. No tenemos que irnos solo a la montaña, porque te podés ir a la montaña y seguir, como hablaba en mi intervención anterior, con el estercolero mental. Es decir, no se trata de irte a la India o al Japón o al monasterio X, sino se trata de que tú seas capaz, allí donde quiera que estés, tengas la posibilidad de experimentar y de vivir esa experiencia y tener esa vibración que la tenemos que intentar mantener dentro de lo posible las 24 horas del día. Pero les termino de comentar el cuento de esa experiencia. Se descalzaron y entonces, pues claro, ellos venían con la idea de almorzar. Ya yo les había preparado el suculento menú vegetariano y resulta que les pedí por favor, digo, mira, antes de empezar, vamos a hacer un pequeño ritual. Entonces les expliqué, ellos nunca habían estado en esa experiencia. Y bueno, accedieron a la sala, al cuarto donde yo hago mi práctica espiritual a diario, y recibieron el antenaje que yo di, que yo compartí con ellos, de sumo agrado.
además, parece ser, por lo que me dijeron, pues muy sencillo, no sé, duró apenas, posiblemente no más de 15 minutos, ¿no? Cuando uno pues lo hace con tranquilidad y tal, quizás un poquito más. Y luego hablamos al final un poco de la experiencia y les expliqué un poquito el tema de los elementos, las columnas, etcétera, lo típico, ¿no? Lo que se suele hacer cuando la gente llega al principio, sobre todo y no conoce ese tipo de ritual. Pero me llamó mucho la atención con la que vivieron la experiencia. Y yo tengo por costumbre a veces de decir una frase después de hacer el licenciamiento, justamente, y parece ser que les gustó mucho, les llamó mucho la atención. Hay una frase que yo digo, la vida es maravillosa si no se le tiene miedo. Entonces, uno de estos amigos, Nicolás, se llamaba él, y el otro se llama Carlos, dicen que me comentaban al final que habían tenido una experiencia que pocas veces, cuando van de vez en cuando, no es que suelen ser practicantes, de hecho son como muy, tienen sus creencias, no es que sean ateos tampoco, pero les llamó mucho la atención, y les llamó mucho la atención por la libertad. Porque yo les dije, si se quieren poner de pie se quedan, si no de rodillas y si no sentados, como quieran. Porque al fin y al postre lo más importante es el espíritu, la actitud interna, que a fin de cuentas es lo que cuenta. Por eso yo sí creo, Juan Antonio, que todo lo que sea que cada uno de nosotros, desde la experiencia y desde la humildad, por supuesto, pueda aportar, con la idea de enriquecer, por supuesto sin perder la esencia, porque, y esto lo digo porque lo digo muchas veces cuando voy a impartir un taller para el gobierno de Canarias o para la Universidad de Las Palmas o para los alumnos en particular, en general, cuando llegan a mis clases de yoga. Evidentemente, es mi sentir, es mi pensamiento. Si hacemos yoga y no nos cambia, no nos modifica, no nos hace mejores, No el es yoga. yoga no sirve para nada. Y el antenaje es igual. Si el antenaje, que para mí, yo el día que no hago el antenaje, que lo hago todos los días, bueno, para mí es que es más importante mi disciplina espiritual que comer. De comer, ya comemos todos los días, y a veces la gente come 3 veces al día. Yo no como 3 veces al día, yo hago una sola comida en la tarde-noche. Pero yo digo, Dios mío, el antenaje, la práctica de la oración consciente es tan bonita, es tan linda, porque al fin de cuentas de lo que se trata es que seamos cada día mejores personas. Tenemos que ser mejores personas, porque si no eres una buena persona, ya da igual el grado que tengas, que no sirve para nada, porque cuando llegas al cielo, ¿qué te van a decir? ¿Tú qué grado eres? ¿Tú qué eres? ¿Sakuru? ¿Satarjara? ¿Qué eres tú? ¿Helón? ¿Super genial? Vamos a ver. De lo que se trata es que tú seas buena persona y que lo vivas. Porque sí entiendo que a medida que, y ya toca, me parece a mí, es que seamos coherentes, que seamos consecuentes con lo que estamos practicando en nuestra vida cotidiana. Y entonces, pues bueno, cuando visitamos a nuestros padres, yo tengo la fortuna de tener a mi madre todavía, que tiene 102 añitos, y está bien, gracias a Dios, con sus dificultades de la edad, pero con mis hermanos, con los amigos que tengo, que no son muchos tampoco, pero bueno, porque también es verdad que cuando uno va haciendo su trabajo transpersonal, casi sin querer, con naturalidad, siempre desde el respeto,
va siendo más selectivo, porque a fin y a la postre, repito otra vez, es que al final uno se une con la afinidad. Es decir, cuando somos afines, nos encontramos, nos buscamos, nos necesitamos para compartir. A veces, pues, hombre, desarrollas una actitud de comprensión, de compasión, de amor con todos tus seres queridos, incluso con tus hermanos consanguíneos, tus hermanos de sangre. Pero al final te das cuenta, oye, cuando conectas con una persona que tiene afinidad contigo, eso es casi la gloria en estos tiempos de hoy, en donde cada uno va a lo suyo, aunque uno sí debe tener ese espíritu de apertura, ¿verdad? Pero sí creo yo, sinceramente, que necesitamos que lo que quiera que practiquemos, el antenar, la ceremonia, las diferentes técnicas de meditación, el yoga, o si nos planteamos la alimentación vegetariana o macrobiótica, o lo que sea, que tenga esa raíz que es el ser mejor, el ser mejor. Por eso yo digo, el otro día me encontré con alguien que llevaba como 20 años haciendo yoga, pero lo vi y de repente lo vi que se ponía a fumar y tal. Yo digo, alucino. Es decir, hay cosas que a uno le chocan, con todo respeto, que cada uno tiene derecho a contaminarse como más considere, por supuesto. Pero estamos en la era del Aquarius y la era del Aquarius conlleva coherencia, conlleva ser honesto. Insisto, a nadie se le obliga a hacer nada, pero de alguna manera, de la misma manera que cuando te miras al espejo, ¿qué ves? Mírate bien. Ey, no te mires con jugaditas. No, mírate bien. Y nos cuesta, ¿no? Porque en muchas ocasiones notamos, es decir, yo observo que nos estamos autoengañando o posponiendo la felicidad, o posponiendo el hacer el bien, o el estar a gusto con nosotros mismos. Y no hay tiempo que perder. Es decir, yo, cuando invité a esos amigos antes de almorzar, pues claro, cuando barriguita llena, corazón contento, ellos venían a lo que venían a comer. Y encima salieron con un regalo, con una botella de champán sin alcohol y una cajita de sándalos. Claro, ¿quién no quiere venir a almorzar aquí? Yo también quiero ir a donde me inviten y me traten bien. Pero que de alguna Vente a manera... Murcia, Perdona que no te escuché. vente a Murcia. Has Vente. invitado a venirte a Murcia. Que te vengas a Murcia un día. Ah, te lo agradezco. Iden de Iden, igualmente, a todos los que están ahí. Aquí, en la isla, hay espacio para todos, así que están invitados también ustedes. Pero qué bueno eso, de ser uno mismo. Yo no he tenido que renunciar a nada para invitar a estos dos amigos. Es decir, porque el día que dejo de ser yo, no seré yo. Y la divinidad me quiere tal cual, tal cual. Para que no nos desviemos del tema, es que lo que usted dice siempre es muy interesante, pero es que estábamos hablando del tema de la ceremonia, de la aportación y de la propuesta que había hecho el hermano Juan Antonio, y al final se nos diluye el tema y no tratamos eso. Es Es que, verdad, como claro, bueno, a ver, yo afortunadamente pues vivo cerca de Juan Antonio, ¿no? Del maestro Juan Antonio, entonces pues nosotros hemos hablado mucho de estos temas y bueno, y hemos hecho algunos pequeños cambios, ¿no? En la práctica de la ceremonia, no grandes cambios estructurales ni mucho menos, pero sí pues eso que hablábamos el otro día, actualizar un poco el lenguaje, hacerlo más presente, todo esto, ¿no? A ver, yo veo que como propuesta está muy bien, pero que yo quisiera transmitir que no nos sintamos todos obligados a hacerlo. Porque si no parece que es
algo que tenemos la obligación de hacerlo y no todos somos tan investigadores como el maestro Juan Antonio, ni tenemos la capacidad mental a lo mejor de, ¿sabes? No sé si me estoy explicando, de estructurar, ¿no? Pues decir, a ver, ¿cuál es el significado de la consagración general? Venga, vamos a meternos con eso, ¿no? Yo creo que es una propuesta muy valiosa, pero que solamente sean las personas que realmente sientan que pueden aportar algo en este sentido las que se aboquen a hacerlo. Que no sea una propuesta para que todos obligatoriamente tengamos que colaborar con estos cambios, ¿no? Yo creo que lo que ha comentado el hermano Bienvenido es muy interesante, es decir, en base a tu experiencia, a lo que tú ya hayas experimentado, y que tú ya de alguna forma natural has hecho determinados pequeños cambios en la forma de expresarte en la ceremonia, pues eso es lo que yo considero que podría ser muy interesante de aportar. No tanto hacer una investigación a aquellas personas que no se sientan llamadas a investigar, pero a lo mejor sí que tienen una experiencia que quieran compartir. Entonces, yo creo que podría ser un libro un poco híbrido en ese sentido, ¿no? Por una parte, la parte más técnica, no sé, a lo mejor justificar el por qué hay 7 pasos en los días corrientes y por qué hay 9 pasos en los días festivos o las fechas iniciáticas, por ejemplo. Pero que también hubiera un espacio para aquellas personas que, si bien no tienen todavía una gran experiencia en la ceremonia, pero sí que se han dado cuenta de pequeños detalles y en pequeñas cosas que en la práctica la quieren compartir. Entonces, bueno, sería un poco la parte técnica, el libro, una parte técnica de qué es el ceremonial, cuál es su sentido, y otra que fuera las experiencias personales de cada uno de los que la practiquen. Es lo que yo veo. Totalmente de acuerdo. Ven la suerte que tenemos de compartir con otros hermanos, pues nos dan el trabajo hecho. Fíjense que de qué manera tan clara lo ha explicado a la maestra Carmen y como entre nosotros no hay ningún quíteme de estas pajas, pues agradecido y a eso vamos, sin nada, sin ninguna discusión. Bueno, claro, cuando hay solamente una tarta, pues todo el mundo queremos de la tarta, pero como nosotros tenemos tarta para todos los días, ¿entiendes lo que quiero decir, no? Ese personalismo que hemos soportado en algunos superiores y era que como había pocos niveles de plazas para ese nivel, pues teníamos que aguantarnos no podíamos pasar los demás. Hay gente que se ha dado cuenta, como el maestro Héctor, que la tarta es enorme y todos podemos llegar a Gurú y a Satarjá y no pasa nada, no se acaba el pastel, no hay ningún problema. Sí, Hermano Enrique, ¿quiere comentar alguna cosita de esta? Es que tengo que llevarme una idea clara del asunto. Sí, adelante, hermano. Me pareció una idea interesante lo de investigar y trabajar en Sí, gracias. ¿Perdón? sí, dice que sí, ha dicho que sí varias veces. Escucho. Disculpe. Sí. Bueno, pues nada, esta es la idea, esta es la propuesta. Simplemente es mejorar No se le oye, maestro Héctor. Maestro Héctor, no se Ok, ve. es que apago el micrófono de repente. Ahora sí. Me parece una idea muy interesante y básicamente yo lo que entendí de la idea del maestro Juan Antonio es tratar de encontrar el porqué del ritual en sí. Me vino a la mente, por ejemplo, cuando se empezó hace muchos años con el maestro José Manuel Estrada acerca de que si las flores deberían de ponerse encima de la columna o deberían de ponerse en el suelo. Entonces ahí ya viene una discusión, ¿no? Y más que eso, entonces es explicar por qué en la columna, por qué en el suelo, por qué el rojo, por qué blanco, por qué en par, por qué no, por qué las columnas llevan esos símbolos que de repente, como lo expliqué en la charla que tuvimos respecto al ceremonial con el grupo OSAR,
¿sí? Inclusive en la fundación ya no le ponen los símbolos de Leo y de Acuarios, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es lo que creo que valdría la pena. Y bueno, Juan Antonio es un investigador, como nos los ha hecho saber él, y la maestra Carmen nos los ha marcado, pero creo que todos podríamos enterarnos, investigar, saber de dónde salió toda esa idea de decir el procedimiento tal cual es y por qué esa secuencia y no otro orden y todo, y cuál es el verdadero sentido de las palabras, ¿no? O del mecanismo, en fin. Eso va a ser un trabajo que a simple vista pareciera sencillo, pero yo creo que va a costarnos un poco dedicarle tiempo a la investigación real para aportar y tener un buen texto y que pueda servir a cualquier miembro de la orden, ¿no? Eso es interesante. Me Sí, parece y una buena idea. sobre todo que si alguien nos pregunta por qué hacéis eso así, no tengamos que contestarle sí o no, pero sí tenemos que saber por qué lo hacemos, ¿no? O sea, yo me he encontrado en alguna situación y me han preguntado, bueno, ¿y por qué hacer el DALES para un lado o para el otro lado? Famoso tema del DALES, ¿sí? Sí, Que claro. si lo hacemos de cara a los asistentes o de cara al altar. Bueno, cuestiones como esa, ¿no? Entonces, como dice el hermano bienvenido, los detalles, los pequeños detalles son muy importantes. A mí me gusta gastar esta broma. Mira si es importante una palabra, las palabras, una palabra corta, ¿eh? Con 2 letras. Pues entro al banco y le he dicho, ¿me dan 1.000 millones? Y me ha dicho, no. Si me llega a decir sí, soy millonario. Es una broma, ¿no? Pero para Claro. que vean que el lenguaje es muy importante. O sea, ¿cómo que da igual? No da igual, hombre. Bueno, esa es un poco la idea. Entonces, investigar, trabajar, saber por qué lo hacemos así, saber por qué lo hacemos asado. Y luego, lo que dice la hermana Carmen me parece muy bien, añadirle a eso un aporte de propuestas de, ¿cómo diríamos? Pues eso, ¿no? Experiencia. De nuestra Sí, de experiencia, ¿no? experiencia, efectivamente, Pero Claro. experiencia. pero que son como dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es una investigación Ujú. seria, matemática, física, científica, hasta donde sea posible, y otra cosa es que añadamos nuestra experiencia, ¿no? Porque claro, si solamente hablamos de nuestra experiencia, la gente dice, pues vaya que quieren reeducar la humanidad, quieren cambiarlo todo, y no saben por qué hacen las cosas de esta manera o de otra, por ejemplo. Claro. Definitivamente. Un poco así. Sí, un ejemplo para terminar. Todos decimos era del Aquarius, o ceremonia cósmica del Aquarius. Querido hermano, si yo le digo que eso es incorrecto, lingüísticamente no existe la expresión del Aquarius. Del es una contracción entre de y el. Y eso existe en español, pero en latín no. Por lo tanto, pasarlo al latín es un error. Entonces, ¿se imaginan cuando algún especialista oiga decir esto en boca del maestre? Pues bueno, si lo oye en mi boca, pues yo que no lo sabía. Pero si se lo atribuimos al maestre, pues cada vez hacemos un poco mala prensa, ¿no? Por ejemplo, estuve trabajando en el ARRAN interno mundial hace unos cuantos años. Yo siempre trabajo en lo mismo, siempre cuando se enteran que escribo y tal y cual, pues me llaman para corregir algún texto, en los encuentros del cuerpo colegiado pues, para redactar los acuerdos. O sea, cada uno vale para lo que vale, ¿no? Yo valgo para eso y para otras cosas no valgo. Bueno, a lo que voy. Entonces, uy, se me ha ido. ¿De qué Sí, estábamos hablando? estabas hablando de lo de del Aquarius Ah, exactamente. y de ahí ha Resulta que es una, salido. es una contracción. Entonces yo le preguntaba a muchos profesores de lengua y de latín y a sacerdotes, bastantes curas. Incluso el otro día tuve la suerte de hablar me lo presentaron como el experto de los expertos de la Iglesia Católica a nivel nacional respecto a este tema, ¿no? Sobre la liturgia. Bueno, todos coinciden en lo mismo. No es correcta la expresión del Aquarius. No existe, de hecho. O sea, es ceremonial cósmico de Aquarius o ceremonial cósmico Aquarius. Suena más feo si no le ponemos el D. Pero del Aquarius es como si dijéramos del Cordero.
En español sí se puede decir bien, pero en latín no. Era del aguador. Eso está bien. Era del Aquarius, no tiene sentido. ¿Me he explicado bien o parece un rollo que yo me he montado? No, está correcto, sí. Bien. ¿Eh? Mm. Entonces, simplemente no es que yo sea un pijica del lenguaje y yo tenga mucho interés. No, es que quiero que el maestro quede bien cuando vayamos a algún sitio, ¿no? Claro, ¿no? A mí me da igual que yo meter la pata, pero si estoy nombrando al maestro, pues les decía lo del orden interno mundial porque pusieron en la traducción de los propósitos psicológicos, decía que Marte estaba a no sé cuántos millones de kilómetros. Pero ustedes no sé si sabrán esto, pero los americanos, el millón, para ellos el millón es un millar. A ver si me explico. Ujú. 1.000 millones, 1.000 millones es un millar, ¿cierto? Es un millón, es un billón, ¿correcto? Joder. Sí, sí, correcto. Sin embargo, en español es un millón de millones. Un billón se escribe con un uno y 12 ceros. Sin embargo, para los americanos es un uno y 9 ceros, no 12. Un millar de millones o un millón de millones. ¿Se dan cuenta? No es la misma cantidad. Estamos hablando de mucho dinero de diferencia. O sea, sí, por decir, llamarle de una manera u otra son 1.000 millones. Bueno, pues esto está así. O sea, y había personas allí de mucha cultura, pero de esa forma de hablar, ¿no? Entonces, pues 1.000 millones. Y yo decía, pues anda que quien lea esto y se le atribuye a su línea maestre a patar de la nueva era, que no sabe lo que es un millar ni lo que es un millón, qué ridículo queda, ¿no? Yo creo que tenemos, entre otras obligaciones, por lo menos dejar bien a nuestro fundador, ¿no? Que no digamos cosas mal dichas. Ok, soy así. Mi abuelo me decía, pero ¿te gusta meterte y calentarte la cabeza? Pues sí, me gusta calentarme la cabeza por saber cómo son las cosas. ¿Te parece bien? Muy ¿Les bien. anima, les motiva? Pues sí, y tomando en cuenta que fuiste tú quien tuvo la propuesta, me parece que debería ser el coordinador para poder llevar, no, que no se diluya entre todos y a la verdad no sabemos Ok, qué va a tener todo esto. Entonces, que haya un coordinador y creo que además con la experiencia y con la idea, pues hay que hacerlo así, ¿no? Y ir aportando, ir viendo, ir ok. estudiando y podremos tener un buen texto respecto a Bien. la ceremonia de Acuarios. Claro que sí. Si le parece, voy a escribir unas pequeñas líneas de desarrollo de trabajo y se las envío al, Al grupo, maestro, al maestro Héctor ¿ok? o, no, o al grupo, donde Sí, diga. sí, puedes mandármelo a mi WhatsApp y ya después. Yo voy a insistir, esta reunión ha quedado grabada, la voy a pasar al video para meterlo en el grupo y hablar con los maestros, porque siendo 18 maestros, estamos muy diluidos y necesitamos este tipo de reuniones mensuales o cada 40 días, no lo sé, para alimentarnos, retroalimentarnos y, y, Ok, este, y hacer grande nuestra orden, ¿no? O por lo menos hacerla presente, ¿no? Que sea visible. Y ya para terminar, antes de clausurar los trabajos, quiero hacer este comentario que nos hizo el maestro Juan Antonio acerca de lo inapropiado que es decir el hermano mayor José Manuel Estrada, ¿no? Siempre que nos referimos a él, el hermano mayor y el hermano mayor, porque fue un periodo de 10 años. Pero en México, mi querido maestro Juan Antonio, como él vivió aquí en México, estuvo en México y todo el mundo lo conoció como el hermano mayor, toda la generación de los miembros de la fraternidad de cualquier línea, siempre se le reconoce a él como el hermano mayor y ya es más por costumbre que por título, ¿no? Ya es como estar repitiendo. Claro, fuera de México creo que inclusive no lo mencionan así. Y todavía no solamente decir hermano mayor, sino aparte, sublime hermano mayor, que ya es todavía casi inapropiado, ¿no? claro. Pero bueno, no sé de quién fue la idea de decirle sublime,
pero por lo menos de hermano mayor, él siempre se presentó como hermano mayor y todo el mundo lo conoce como el hermano mayor. Y cuando decimos hermano mayor, sabemos exactamente que nos estamos refiriendo al doctor José Manuel Estrada Vázquez. Ya es una costumbre y tendrán que Sí. pasar generaciones para borrar esa idea y por eso es tan repetitivo en los mexicanos estar Bueno, diciendo eso. yo voy a hacer un poco de fuerza para que no se tenga que pasar muchas generaciones. Entonces, Ojalá. Sí, creo que lo correcto es lo correcto, ¿no? O sea, mire, sí, mi madre me decía, es que no puedo hablar con tu padre porque siempre estamos de bronca tu padre y yo. Digo, mira, mamá, te voy a decir una cosa que no te la voy a repetir nunca más. Tú no hablas con mi padre, tú hablas con tu marido. Tú con quien hablas es con tu marido. Mi padre es una relación que tiene conmigo. Solamente con mi padre solamente puedo hablar yo, ni siquiera mi hermano. Mi hermano habla con su padre, no con claro. el mío. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Sí, Entonces, sí, el hermano mayor, no podemos decir que el hermano mayor hizo tal cosa. No, la tal cosa la hizo el maestro Estrada. El hermano claro. mayor es otra cosa. El hermano mayor era una cuestión de 7 años, creo que eran 7, no 10. 7 años que iban a ser rotativos. Pero ¿qué pasó? Que cuando se acabaron los primeros 7 años, pues el maestro Estrada, que al cual yo venero y lo respeto, pero pues, asumió tanto el papel que no se lo quitó. Pero no es cierto, su nombre es el maestro Estrada y no es sublime, Sí, no es claro. sublime porque estamos quitándole al maestro, creemos que le damos al hermano mayor, pero le estamos quitando al maestro. Sublime es el sublime maestro. No quiero quitarle yo nada, por Dios, Dios me libre a mí, si yo ya digo que yo venero al maestro Estrada, ¿no? Pero es el maestro Estrada. Lo mismo que el venerable Satarjat es el venerable Satarjat. Y ustedes todos lo sabemos, es decir, no es lo mismo guardián de cámara que venerable Satarjat. El venerable Satarjat es gurú de cámara cuando hace de gurú de cámara. Sí. Si no le ponemos a las cosas su nombre, nos vamos a complicar mucho la vida, ¿no? Creo yo. Pues ese es otro propósito de estas reuniones, precisamente, que tendremos que convocar a los maestros y que participen, porque todo esto es necesario para enderezar el rumbo de la orden de Acuarios, precisamente. Todas estas que parecen pequeñas aportaciones pueden ser, como decía el maestro Serrada, por culpa de pocos, muchos van a avanzar, ¿no? Entonces, tendremos que Claro. hacer ese trabajo y yo convocaré a los maestros para que estén presentes, para que aporten y para todos estar en una misma línea, que eso es fundamental, ¿no? Es fundamental. Inclusive, lo dijo el propio maestro Sada, ¿no? Regresar a los orígenes para que Ahí. realmente se establezca la era del Acuarios. Yo me siento tan agradecido, venerable, me siento tan agradecido a usted y a Paul Acuña, a los nuevos, ¿no? Pues yo me salí de la red por problemas y injusticia y demás, ¿no? Me salí de la red y me sentía en el desierto, me sentía muy solo, ¿no? Pero mira por dónde conocí al maestro Paul Acuña y yo sentí eso como una nueva oportunidad, una segunda oportunidad. De estar en el desierto mental, espiritual, volví a sentirme conectado y a sentirme, pues yo soy así, con mis defectos, pero soy muy convencido, ¿no? Muy así. Entonces, estoy tan agradecido que yo lo único que deseo es poder ir a México a verlo a ustedes personalmente y ofrecerles lo que yo practico en justa correspondencia, nada más que eso. Fíjense qué fantasía, ¿verdad? No Pues sé, eso, claro. Y ya pues está ahí hecha la está. invitación y acá nos veremos seguramente pronto. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Bueno, pues les agradezco su participación, su asistencia. Vamos a cerrar los trabajos, nos ponemos de pie. Desde la Ciudad de México, siendo las 10 de la mañana de este día domingo, cuando el sol está a 7 grados del signo del Cordero,
A nombre de la Gran Fraternidad Universal Orden de Acuarios y con la presencia del sublime maestro avatar, el doctor Cefré Regnau de la Ferrier, y de todos los maestros ascendidos en la luz del pasado, del presente y del futuro, declaro cerrados los trabajos de esta reunión de maestros en este día. Pax, hermanos. Pax. En cuanto Pax. esté el video, se los envío. Voy a parar la grabación. Pues muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias, hermano.